Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y en la emisión de hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial. Hablo del histórico economista argentino Mario Damil, que actualmente es también artista plástico. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario, a mí me gustaría empezar justamente con lo último que mencionó Facundo. Sos economista y también artista plástico. Estás ahí entre esos dos mundos bastante diferentes. ¿Cómo llegaste a interesarte, bueno, por las artes y por la economía? ¿Cómo fue biográficamente, no? ¿Cómo fue tu trayectoria en ese sentido? ¿Cómo llegaste a las artes y a la economía? Bueno, mira, o miren, en realidad yo siempre tuve mucho interés por las cuestiones estéticas. Eh, me gustaba mucho, por ejemplo, la literatura. La verdad que en el colegio secundario me fascinaba y yo pensé que me iba a inclinar para ese lado. Pero bueno, corrían finales de los años 60, de los años 70, en aquella época tan politizada como casi todas en Argentina, pero en aquella era una cosa inevitable que uno participara del torbellino de las cuestiones políticas y dentro de la ingenuidad juvenil yo pensé que la economía era más importante que la literatura en esa época, cosa que después, bueno, por supuesto uno puede hacer su trabajo en muchas áreas diferentes, casi en cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero me incliné por la economía, la literatura quedó postergada y empecé, bueno, como en aquella época, la efervescencia política nos llevaba por aquellos caminos de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, mis primeras lecturas de economía fueron marxistas, digamos, ¿no? Mis primeros pasos. Y la Mi- literatura quedó medio ahí. Perdón, Mario, pero ¿militaste en algún partido en ese momento? Bueno, sí, yo milité cuando estaba en la última etapa en el colegio y al comienzo de la facultad, en un grupo, no era un partido, sino un grupo que se llamaba MR17. Era un grupo, Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, que su referente, su dirigente máximo era Gustavo Rearte, un dirigente peronista de la resistencia, pero que se había hecho marxista-leninista. Yo me pasaba leyendo a Lenin en aquella época. Y, y estuve un tiempo ahí, pero no fue mucho, habrán sido 2 años, 2 años y medio, y y, y después me puse a estudiar con todo, ¿no? O sea, entré a la facultad y bueno, trabajaba, estudiaba, etcétera. La literatura, como les decía, o sea, la parte estética, siempre estuvo de todos modos presente, porque yo, todo lo que hice como economista, los textos que escribía, siempre presté mucha atención a la forma, ¿no? No solo al contenido, sino también a la forma, o sea, cómo se escribía, etcétera. Y Bueno, a lo largo, ahí eso que dijiste me parece muy interesante. Ahí me gustaría también que me comentes qué escritores, o sea, qué economistas encontrabas gratos de leer, ¿no? Por ejemplo, no sé si te atraía el estilo de escritura de Marx o si había otros economistas en los que vos encontrabas que había un valor literario. Ese es un tema muy interesante y muy poco abordado. sí, por cierto, Marx era un gran escritor. Y bueno, en América Latina hubo algunos economistas, o en realidad, por ejemplo, te puedo nombrar a Hirschman, que no era economista, sino de formación, pero que hizo grandes contribuciones a la economía. Después, yo estuve en Brasil una parte de mi formación. Yo me fui a Brasil en la época de la dictadura y pude entrar en la Universidad de San Pablo a hacer posgrado. Y bueno, Brasil tiene también grandes economistas que escriben muy bien, o sociólogos, no sé, Fernando Enrique, que es el 7-1, que maestro, ¿no es cierto? Pero no es lo más común. En general, los escritos de economía son bastante áridos, y se hacen difíciles de leer con mucho placer. Uno puede tener placer
por las ideas, el placer por los razonamientos, pero es difícil que desde el punto de vista estético no hay tanto, me parece. Por supuesto que hay otros, no sé, por ejemplo, este señor que acaba de morir, me enteré hoy que murió Axel de Jong, que fue uno de los maestros en mi formación, ¿cierto? Un economista sueco, también muy buena pluma, digamos, ¿no? Un placer leerlo, pero son los más raros. Hoy me enteré leyendo el diario que había muerto, me dio una gran pena porque lo admiraba mucho y él había venido algunas veces a Buenos Aires y tuvimos unos encuentros muy fructíferos, pero además es uno de los pilares de mi formación, ¿cierto? En cuanto a la teoría económica. Bueno, pero volviendo al hilo, yo les decía, la literatura me gustaba y yo muchas veces me senté a escribir y tengo algunas cosas escritas, así, relatos y cosas por el estilo, más allá de la economía. Pero después, cuando empecé a trabajar en serio en investigación en economía, se me hacía muy difícil porque yo me pasaba todo el día sentado en una silla, digamos, frente a papeles, números, después con computadora, qué sé yo, y la actitud física frente a la literatura era la misma, digamos. Entonces los fines de semana, por ejemplo, me quería sentar a escribir algo de literatura y era la misma posición, qué sé yo, me parecía como que era una cosa, y no, la verdad es que no había tenido nunca mucho contacto con la pintura, más que, bueno, qué sé yo, historia del arte en el colegio y cosas así, y ver pinturas por ahí, pero nunca había prestado demasiada atención. Yendo a la pregunta tuya de cómo empezó mi interés por eso, en realidad fue bastante avanzada la cosa, porque era finales de los años 90 y estuve un mes en Estados Unidos porque me invitaron a hacer una pasantía, pero por temas de economía. Estuve una semana en Washington, una semana en Nueva York, así, qué sé yo, hablando con gente y visitando instituciones. Y yo aproveché los fines de semana y los momentos así que tenía libres para ir a ver pintura. Me pasé un día entero en la National Gallery en Washington y después en Nueva York. Eso fue decisivo. Había una muestra en el Guggenheim de pintores surrealistas y era una muestra espectacular. Y la verdad que me dio vuelta la cabeza. Yo me quedé tan fascinado de las cosas que había ahí. Había pinturas de Ali, de Magritte, qué sé yo, grandes surrealistas y otros que yo no conocía. Pinturas fantásticas. Y me impactaron tanto que yo dije, uy, yo cuando vuelva a Buenos Aires me pongo a pintar. Y muy poco después de eso, yo estando en Buenos Aires, vi una nota que había salido en La Nación, era un reportaje a Guillermo Rux, el gran maestro, pintor argentino, que también murió hace poco. La nota era muy interesante, pero además había una reproducción de dos pinturas, también de tono surrealista, de Rux, que me parecieron fantásticas. Y un recuadrito al pie de la página, en el suplemento cultural de La Nación, decía que estaba abierta la inscripción para el taller de Guillermo Rux. Chum, me tiré de cabeza. Y tenía toda una escuela ahí, un taller que funcionaba, tenía un programa de 4 años, pero yo me pasé como 10 ahí porque, en fin, nadie te echaba, digamos. Y entonces entré al taller de Guillermo Rux y ahí hice como mi formación básica, ¿no? Debo haber entrado en el 99 o en el 2000, por ahí. Y desde entonces he pintado sin parar, digamos, y ahora que hace unos 3 años me retiré, me jubilé, digamos, del CONICET, entonces prácticamente es mi actividad principal, ¿cierto? Bueno, pero no abandonó la economía, ¿no? ¿Mantiene las lecturas, está más o menos al día o se dedica exclusivamente a la pintura? No, mira, leo las noticias, pero hace mucho que no me pongo o sea, nosotros ahí ustedes saben que yo trabajé como investigador, trabajé todo el tiempo en el CEDES,
desde que volví de Brasil a la Argentina con Frenkel. Trabajamos juntos y alguna otra gente en algunos periodos, Fanelli, Rosenbuls, Roxana Mauricio, que no era del CEDES, pero trabajaba con nosotros, Oscar Cetrángulo. O sea, era un trabajo, siempre fue un trabajo en equipo. Y yo he seguido, digamos, un poco siguiendo el espíritu que establecía Roberto. Roberto es un tipo intelectualmente fantástico, Roberto Frenkel, que fue, porque yo estudié mucho antes de empezar a trabajar con él, pero aprendí a hacer investigación y aprendí a entender bien qué es la macroeconomía con Frenkel. Y él siempre estaba como leyendo lo que estaba en la frontera, siempre pensó que si bien desde este lejano pueblo del sur, nosotros teníamos que estar al tanto de lo que se discutía en la frontera del conocimiento económico y discutir con las teorías, bueno, con el pensamiento actual. Digamos. Entonces, ese aspecto, que fue extraordinario durante toda mi carrera en el CEDES, la verdad es que lo tengo bastante abandonado. Lo que sí hago es leer, bueno, enterarme de lo que pasa leyendo los diarios, pero la economía así de frontera y las lecturas de teoría, todas esas historias, es poco lo que he hecho en los últimos años. Estoy como, yo a lo mejor vuelvo a hacerlo en un tiempo, no es que pienso que estoy en un periodo sabático, que no es de un año, sino que ya lleva 3, pero algo así. Igual sigo en contacto, por supuesto, con Frenkel. Lo que pasa es que también, fíjense que vino la pandemia, y entonces, por ejemplo, hasta ese momento yo iba regularmente a mi oficina en el CEDES, y en ese momento todo el mundo dejó de ir y cosas por el estilo. Entonces, las reuniones desaparecieron, el trabajo en equipo se fue debilitando, y entonces también eso contribuyó a que uno tomara un poco de distancia. Y como yo en particular, mi trabajo fue más bien, o sea, Frenkel estuvo siempre además muy interesado por la escena política, yo también, pero desde fuera, digamos. Él participó mucho como asesor de políticos. Bueno, fue parte del Plan Austral, ¿no? Claro, estuvo en el Plan Austral. Frenkel y Canitrot, que también era del CEDES, fueron personajes muy importantes ahí en el Plan Austral. Y después, qué sé yo, él siempre también fue muy consultado, por ejemplo, en la época de Duhalde, a la salida de la convertibilidad, y bueno, es amigo de Labaña y cosas por el estilo. Y ahí nace la frase, ¿no? Perdón que interrumpa, ¿no? Pero tipo de cambio competitivo y estable, ¿no? Claro, él fue muy enfático en la defensa de esa idea del tipo de cambio competitivo y estable como una de los pilares de lo que debería ser una macroeconomía razonable, digamos, para una economía como esta. No sé cómo fui a parar a este punto, me perdí. Sí, bueno, mencionó a Guillermo Rux como uno de sus maestros en lo que es la pintura, ¿no? En las artes plásticas, pero si tendría que nombrar a sus maestros en lo que es economía, bueno, más o menos estuvo comentando ahí sus colegas, ¿no? Frenkel, etcétera, pero ¿considera que hubo un docente que considere que lo influyó decisivamente para modelar su pensamiento económico? Mira, no, o sea, tuve muchos docentes buenos, muchos, pero yo, frente a esa pregunta, mi respuesta así espontánea es que hay algunos libros que fueron no tanto los docentes, sino los libros. Como docente, posiblemente Roberto Frenkel fue el más importante, a pesar de que él no fue profesor mío en la facultad. Yo, cuando volví de Brasil, en realidad fuimos profesores juntos, dábamos clases en el IDES y después en la facultad. Compartíamos los cursos siendo los dos profesores, pero la verdad que yo aprendía un vagón escuchándolo a él. O sea, en ese sentido, a pesar de que no haya sido formalmente mi profesor, él me formó y también me formó en la investigación en el CEDES, que aprender a investigar es otra cosa que en la facultad. Ustedes saben, no se aprende, no te enseñan, eso es un trabajo que se aprende haciéndolo, digamos, ¿sí? Leyendo y haciéndolo. Entonces Frenkel
y las lecturas de los trabajos de Frenkel fueron uno de los pilares. El otro ya lo mencioné, otro muy importante ya lo mencioné, que es Axel de Jong, que tiene un libro que se llama Análisis de Keynes y de la economía keynesiana, que es un libro fantástico, fantástico, de las mejores cosas que yo he leído en economía, y es un libro muy de una sabiduría excepcional, y ese es uno de los pilares. Le Jong fue uno, no sé, bueno, por ahí me voy un poquito a las cosas más académicas, pero es uno de los grandes autores de una cosa que se llamó macroeconomía del desequilibrio, que parte, bueno, un poco tiene raíces en Keynes, pero sobre todo en desarrollos muy posteriores. Hay un economista que se llama Robert Klauer, escribió 3 o 4, bueno, escribió más cosas, pero hay 2 o 3 papers pequeños de él que son muy penetrantes, y que hace una interpretación de la teoría general de Keynes que es muy especial y que fue muy original en su momento, y que permitió entender mejor lo que supone esa discusión eterna que me quiso decir Keynes. De Klauer, Le Jong, hubo de algunos otros, en francés se llama Benassi, que fue más formalizó, pero las ideas de Klauer y de Le Jong, sobre todo el libro ese de Le Jong que mencioné, es otro de los pilares. Después tendría que mencionar otro autor que no es tan conocido fuera de la Academia Económica, que es Arthur Okun, que tiene un libro, tiene muchos libros por supuesto, pero hay un libro de Arthur Okun llamado Precios y Cantidades, Prices and Quantities, que también es una fuente de conocimiento de la macroeconomía y de los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía fantástica. Y después Keynes. Entonces, si tuviera que elegir, me mandan a una isla desierta y me dicen, llévate los 4 o 5 textos, me llevo a la teoría general, me llevo el libro de Okun, el libro de Le Jong, o algunos escritos de Frenkel, y bueno, seguro hay muchos más. Higgs, por ejemplo, tiene cosas muy... John Higgs tiene cosas muy... que me contribuyeron mucho a mi formación. Lamentablemente, ninguno de esos fue profesor mío, solo Frenkel, con las características que ya mencioné, porque, bueno, yo estudié en Argentina y en Brasil, y ellos no eran profesores en esos lugares, ¿no? No, ahora vivimos en un momento bastante curioso, ¿no? Interesante, porque se ve a la juventud, bueno, de gente de 20, ¿no? Incluso adolescentes también, hablar mucho de economía, porque se puso como una especie de moda, ¿no? En esto que es el mundo de Internet. Y justamente nombraste 2 autores que son muy nombrados por estos jóvenes, ¿no? Que se empezaron a tener un interés en la economía cuando se empezó a explotar, ¿no?, la moda del liberalismo, ¿no? Con personajes, bueno, como Javier Milei en Argentina, etcétera. Y estos 2 economistas que nombraste como tus influencias, que son Karl Marx y Keynes, son muy atacados hoy, ¿no? Y se dice, bueno, como que sus ideas no funcionaron, que llevaron al desastre, que son autores basura. Por ejemplo, Milei, que es economista, le dice a la teoría general, la basura general, ¿no? Me gustaría reflexionar un poco sobre esta moda tan rara. No sé si vos la estás saltando, si la estás viendo, de economistas liberales, pero más de la tendencia austriaca, y cómo interpretás, cómo reflexionás sobre esto. Bueno, mira, son debates que son bastante estimulantes, vale la pena tenerlos, pero yo creo que bueno, hay muchas formas de ver la cuestión y de cortarla. Es cierto que el keynesianismo, por ejemplo, yo me considero perteneciente intelectualmente a esa tradición, a la tradición keynesiana, pero la tradición keynesiana tiene muchas ramas, muchísimas. Entonces, si uno tira todo eso a la basura, está haciendo un ejercicio intelectualmente desastroso. Por ejemplo, para decirte cosas que me vienen de golpe a la mente, John Robinson, que es era, ¿cierto?, una de las grandes economistas del llamado post-keynesianismo, que tuvo origen en Inglaterra. Algunos nombres como John Robinson,
Kaldor, Pasinetti, que era italiano, pero también es Rafa, más o menos de la misma orientación, se llaman post-keynesianos. John Robinson llamaba a los keynesianos, sobre todo a los keynesianos norteamericanos, keynesianos bastardos, bastard Keynesians, lo cual era una forma despreciativa de referirse, a pesar de que ella era keynesiana, pero era de otra. Y de John Lo mismo pasa con los marxistas, ¿no es cierto? Que lo mismo pasa con los marxistas. Sí, o sea, claro, son familias de concepciones que uno tiene que ser un poquito, digamos, si vos sos un intelectual, pero bueno, Milei está en la escena política, él no está haciendo una cosa académica, sino tendría que ser un poquito más delicado. Entonces, keynesianismo hay muchísimos. Y, por ejemplo, este señor que yo mencioné, Axel Lejon, Hugo Klauer, hacen una interpretación del keynesianismo que es altamente sofisticada y que es muy diferente del keynesianismo de los libros de texto, digamos, de los años 50 y 60, el que John Robinson llamaba keynesianismo bastardo. El keynesianismo de Axel Lejon, Hufut, más que dirigido a orientar las políticas económicas, estaba dirigida a esta gente a entender cómo funciona la economía de mercado, cómo funciona la economía capitalista. Y es un análisis el que ellos hacen muy agudo, muy penetrante. Y yo creo que muy certero. Entonces, esa idea de que el keynesianismo es una porquería, en parte tiene que ver con que las ideas keynesianas más cuadraditas, menos sofisticadas, yo qué sé, han tenido mucha popularidad y han sido usadas para hacer malas políticas. Porque se cree... Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que mucha gente cree que el Estado tiene que intervenir en todo, porque qué sé yo, y asocian esa idea con Keynes, y no es cierto. Por ejemplo, no es cierto, Keynes asignaba a la política fiscal un papel muy importante como elemento anticíclico. Pero no quiere decir que, por ejemplo, si vos tenés una recesión, el Estado tiene que salir a gastar. Voy a hacer un ejemplo, creo, bastante sencillo. A salir a gastar ¿por qué puede haber una recesión? Porque el sector privado se deprimió, creen que vienen épocas feas y, no sé, vacas flacas. Entonces dicen, no, es muy arriesgado, no voy a invertir, no voy a... Entonces, si el sector privado, lo que Keynes llamaba los animal spirits, están deprimidos, el sector privado reduce el gasto y la economía entra en recesión. Entonces, ¿qué decía Keynes? El sector público lo que tiene que hacer es, él hablaba de cebar la bomba. ¿Y cuál era la idea? Tiene que hacer un poquito de gasto, con lo cual, ¿cuál es el objetivo? Es que las expectativas negativas no se confirmen, que la realidad no verifique las expectativas negativas. Entonces los empresarios dirían, a lo mejor algunos van a empezar a decir, no, me equivoqué, no viene tan mal la cosa, qué sé yo, y el gasto privado se recupera. Entonces, el sector público no es que tiene que sustituir al sector privado en una recesión, tiene que hacer las cosas como para que las expectativas se muevan en un sentido favorable. Y mucho menos tiene que, por ejemplo, yo estaba pensando hoy porque Facundo me hablaba del empleo, que no es mi especialidad, pero yo decía, por ejemplo, la economía argentina, para un ejemplo próximo a todos nosotros, hace mucho que viene con mucha dificultad para generar empleo, más allá de las fluctuaciones, ¿no? Que hay periodo que sube, periodo que baja. Si uno mira periodo largo, muy largo, tiene mucha dificultad. Y entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo también a largo plazo? Uno ve, hay un aumento constante, no constante, pero muy fuerte del empleo público como tendencia. Entonces, eso no es anticíclico, eso es una cosa que se ha convertido en estructural. Y si uno lo asocia con el keynesianismo, está mal, porque el keynesianismo, o en todo caso es un keynesianismo recontrabastardo, diría la Joan Robinson, que asocia el buen funcionamiento de la economía con una intervención estatal furiosa. No es eso. Entonces, claro, si uno ve una economía como esta, donde hace muchos años que en lugar de... Uno tiene un problema, por ejemplo,
el atraso cambiario, para decir un problema que nos ha quejado fuertemente muy seguido. ¿Qué es lo que hace? En lugar de corregir el atraso cambiario, uno interviene en los mercados y establece restricciones, entonces no se pueden hacer transacciones voluntarias, o están restringidas las transacciones voluntarias. Es una intervención. Entonces, en lugar de corregir el problema, le pones un cepo. O, por ejemplo, peor todavía, tenés inflación, bueno, no es el caso de ahora, pero tenés inflación y en lugar de hacer lo que hay que hacer para que la inflación baje, truchan los índices de precios. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, si uno asocia a eso, las intervenciones en los mercados, cuando el mercado no está funcionando de un modo que no te gusta, vos le pones un cepo, y asocia eso con el keynesianismo, y estás todo el tiempo haciendo ese tipo de cosas, bueno, está bien, uno va a generar en relación con el keynesianismo una imagen negativa, pero bueno, hay keynesianos bastardos, recontra bastardos, y otros que no son así, que son más sofisticados y no harían. Ahora, cuando digo esto, tampoco estoy diciendo que intervenir en los mercados esté mal, no, siempre, ¿no es cierto? Por supuesto que hay veces que el capitalismo tiene muchas virtudes, pero tiene muchos problemas de coordinación, por ejemplo, y hay aspectos en los cuales todos sabemos, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema distributivo, el capitalismo aún funcionando bien, hay cuestiones donde no es muy eficiente resolviéndola y hay otras que donde sí es eficiente. Entonces, es todo un arte la de manejarse con la política económica de manera de apuntarle al problema, pero no matar a lo que funciona bien, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, perdón, con esto cierro, creo que esa idea de virulenta contra el keynesianismo, tal como aparece en la escena ahora, tiene que ver con, no tanto con lo que el keynesianismo es, porque es muchas cosas diferentes, o fue, sino con las malas políticas. Y en ese sentido también uno encuentra un poco de reacción, un poco de razón, quiero decir, a una reacción contra un grado de intervencionismo que es malsano cuando tiene las características que a veces ve. Lo cual no quiere decir que free play sea la gran maravilla, ¿no es cierto? Cerramos los bancos centrales, en fin, ese tipo de cosas yo no les veo mucho sentido. Hace poquito leí que Jeffrey Sachs dijo, y me pareció muy razonable, dice, ¿Argentina qué necesita? Necesita políticas razonables, sostenidas, algo así más o menos, ¿no? Políticas razonables, sostenidas, y no actos heroicos. Y sí, estoy de acuerdo, es eso. Lo que pasa es que no hemos tenido políticas razonables, sostenidas, prácticamente nunca. En cambio, sí. Bueno, creo que eso habría que discutirlo con algunos textos tuyos, porque tengo una observación respecto a esa afirmación, pero es mucho más adelante. Primero, hay un texto del 2005 que hiciste junto a Frenkel y Rapetti que se llama La deuda argentina, historia de default y reestructuración. Si yo tengo que hacer una especie de patrón, esto va más allá de este trabajo, en cada uno de tus documentos aparece en Argentina dos problemas. Problemas fiscales y problemas monetarios. Es decir, tenés por un lado lo que es la deuda y por otro lado tenés una inflación descontrolada. En este caso es el problema de la deuda. Sostenés que en los 60 y 70 el nivel de deuda era razonable y estaba, digamos, en sintonía con los países desarrollados. Y que inclusive en los 30 Argentina había podido pagar, no había defaulteado como otros sí. Pero que después hay básicamente lo que sostenés es la globalización financiera hace que la Argentina entre en una deuda impagable. Ahora, esa globalización parece que es como casualidad que entra con Martínez de Oz. Entonces, hay una relación de causalidad también en el sentido de que la ley de reforma financiera del 77 con Martínez de Oz profundizó la deuda y ese, digamos, es el huevo de la serpiente
que responde a cómo estamos ahora, o más bien es un acto casual de la historia argentina? No, tiene mucho que ver, sí, en mi visión, lo que decís. A ver, déjame hacer una pequeña historieta. Yo creo que la divisoria de aguas más importante desde el punto de vista de la historia económica de las últimas décadas en Argentina es el año 75, porque con el recordado Rodrigazo. Pero los 2 años claves son el 75 y antes el 73, por lo siguiente. El 73 en el plano internacional y el 75 en el plano local. Ustedes díganme si me voy un poco por las ramas de mambo, ¿no? No, está perfecto. Sí. En el 75, el Rodrigazo, ¿qué es lo que hace? En realidad, más allá de las anécdotas, ¿por qué es una divisoria de aguas? Porque hay un cambio en el régimen inflacionario. En ese momento empieza a establecerse lo que después Frenkel va a llamar el régimen de alta inflación. La característica quizás central del cambio de régimen es la aparición de una cosa que antes no estaba así en la misma magnitud, que es lo que los economistas llamamos inercia inflacionaria, que tiene que ver con los mecanismos de indexación, etc. En las etapas anteriores no es que no hubiera inflación, era un país con una inflación moderada, digamos, pero no existían algunos mecanismos de transmisión de la inflación que después van a ser mucho más difícil bajarla, porque se empieza a indexar la economía y aparece este fenómeno de la inercia. Esto en el plano doméstico, pero en el plano internacional... Perdón que interrumpa, ¿no? Pero casi como que esto es casi como una consecuencia, porque básicamente, bueno, vimos a varios invitados marxistas que coinciden en lo mismo. El 65, pues 64 como año base, digamos, como de pleno empleo, etcétera. 75 como que explota todo. Ahora, ¿es esa explosión, es el agotamiento del capitalismo argentino o es porque hubo el plan Helbart y antes Kirchner Bacena con la crisis de balanza de pago? O sea, ¿es el agotamiento del capitalismo argentino? ¿Se podría haber solucionado de otra manera? O sea, es como que no hay punto de respuesta. Bueno, mi opinión es que de ningún modo es el agotamiento. La Argentina acababa de atravesar una década de crecimiento bastante sostenido desde fines de los 50 hasta mediados de los 70, o comienzo de los 60 a mediados de los 70, y con un cierto avance del proceso de industrialización, con problemas, por supuesto, porque, bueno, estaba el modelo de stop and go, la economía tenía sus idas y venidas, pero no, yo creo que el segundo elemento que yo mencioné, que es el cambio de la escena internacional en el 73, es lo que da pie para lo que sí va a ser el desastre que viene después, que es lo siguiente. Nosotros teníamos inflaciones, se hablaba en aquella época, antes del 75, de inflación cambiaria, después de las devaluaciones para corregir los déficits de balance de pago, y de inflación salarial en las fases de recuperación, ¿cierto? Una vez que la economía recuperaba el equilibrio externo o el superávit comercial, empezaba a crecer y ahí puja distributiva, aumento de salarios, tenías inflación de otro origen, digamos, por puja distributiva más que por salario, digamos, más que por el tipo de cambio. Y esas inflaciones se combatían con políticas fiscales y monetarias, etcétera, pero básicamente en un contexto de economía cerrada, financieramente cerrada. Hasta mediados de los 70, todo el mundo, o hasta el 73, prácticamente todo el mundo estaba operando bajo todo el mundo capitalista, lo que en esa época se llamaba, y después también, el régimen de represión financiera. O sea, había muy baja, en general en casi todos los países, regulaciones de las tasas de interés, que era un aspecto de lo que se llamaba represión financiera, o sea, el sistema financiero que no funcionaban con reglas de mercado completamente, y restricciones a los movimientos de capitales. Por eso no había muchos movimientos de capitales y prácticamente el grueso de la deuda que países como Argentina tenían, el grueso de la deuda de Argentina, la mayor parte, era con organismos multilaterales. Lo que no había, y sí empieza a haber desde
desde el 73 en adelante en gran magnitud, son mercados privados de capitales, o sea, los bancos internacionales. ¿Por qué? Porque el shock del petróleo del 73 genera una masa de liquidez en la economía mundial muy grande. Los países productores de petróleo tienen montones de dólares, petrodólares, y los canalizan hacia los bancos, y los bancos salen a prestar a todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa a partir de ese momento es que algunos países, primero Chile, después Argentina, ven la siguiente oportunidad. Empiezan a tener déficit de balance comercial, y antes, ¿qué pasaba? Había que devaluar, porque no había forma de financiarlos prácticamente los déficits de la balanza comercial. No había crédito, era muy restringido el crédito. En ese momento el crédito es muy abundante, entonces aparece la posibilidad de que si uno tiene un déficit del comercio, lo puede financiar. ¿Cómo lo financia? Abriendo la cuenta de capitales. Entonces los bancos se van a encargar de, por arbitraje, qué sé yo, financiarnos el déficit de cuenta corriente. Y eso abre la posibilidad de programas de estabilización de precios que son muy distintos a los que había antes. Son programas de estabilización de economía abierta, de economía financieramente abierta. Y eso lo hace primero, en América del Sur lo hace primero Chile, después Argentina, basándose en una cosa que se llamaba en esa época el enfoque monetario del balance de pago. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, es el programa de la tablita, ¿no es cierto?, que se hace posible en ese contexto. ¿Qué es lo que hace el programa de la tablita? Dice, bueno, fijemos el tipo de cambio, o la tasa de evaluación, y yo qué sé, y bueno, si se aprecia el tipo de cambio real y tenemos un déficit de la cuenta comercial y de la cuenta corriente, no nos preocupa, porque el mercado se va a ocupar de financiarlo. ¿Por qué? Y porque va a subir la tasa de interés y va a venir fondos de afuera, etc. Y eso es efectivamente lo que pasó. Entonces, esos programas tuvieron un éxito antiinflacionario bastante considerable inicialmente, porque pudieron durar, porque tenían financiamiento externo. Pero ahí empieza a generarse el problema del endeudamiento, que es una deuda de distinto tipo a la que teníamos antes, porque es deuda con los bancos, no es deuda con los organismos multilaterales. Y además, y esto es muy importante, el mercado financiero estaba abierto. ¿Esto qué quiere decir? Podía ir cualquiera, yo, doña Rosa, qué sé yo, a comprar dólares. Cosa que no había sucedido bajo el régimen, no sucedía bajo el régimen de represión financiera. Y entonces... Para los que quieran verlo, esto se ve en plata dulce, ¿no? Sería... Claro, sí, es eso. Entonces ¿qué pasa? Pero el programa tiene dos etapas. Una etapa inicial donde vos vas bajando la inflación y la economía se expande, y qué sé yo, pero el tipo de cambio se aprecia y aumentan las importaciones. Y entonces llega un momento en que el balance comercial empieza a ser negativo. Y cuando pasa eso, y esto yo te paso de nuevo, le paso la publicidad a mi amigo Roberto Frenkel. Roberto anticipó un poco, escribió un paper que anticipó un poco la crisis del programa de la tablita. Y él empezó a mirar qué cosa. Una cosa que hasta ese momento nadie le daba bolilla, o se la consideraba en los modelos, en el herramental analítico financiero de economía abierta que se usaba, que se enseñaba en la facultad, aparecía una cosa que se llamaba la prima de riesgo. Y la prima de riesgo en general se veía como exógena, es un dato, bueno, porque la tasa de interés en países periféricos es un poquito más alta que la tasa internacional, entonces lo llamaban a eso prima de riesgo, pero lo ponían de afuera como exógeno. Entonces, el que introduce la idea de la endogeneidad de la prima de riesgo, por lo menos la primera vez que yo lo vi fue en los papers de Roberto. Entonces él dice, esa prima de riesgo no es exógena, depende de las condiciones de la economía. Entonces, si la gente ve que el tipo de cambio se está apreciando y tenés un déficit comercial cada vez más grande y que vas a empezar a tener déficit en la cuenta corriente, qué sé yo, algunos empiezan a decir, y capaz que esto
esto no se sostiene, qué sé yo, y mejor compremos unos dolarcillos por las dudas, qué sé yo, y bueno, y empieza a darse vuelta lo que... Hay otro economista muy importante que me olvidé de mencionar, que nos influyó mucho a todos nosotros, que es, bueno, era un banquero, Minsky, que introduce bueno, tiene un libro muy importante también, se llama John Maynard Keynes, que es una interpretación financiera de la teoría general de Keynes. Y él introduce, entre otros conceptos, el de fragilidad financiera. Entonces, él lo que dice es que él lo dice no mirando estos temas de economía abierta, sino el ciclo de una economía cerrada. Entonces, él dice, ¿qué pasa cuando la economía se expande? Todo el mundo está eufórico y gasta y toma crédito y yo qué sé. Y entonces las empresas, cuando la economía está en expansión, tienden a volverse financieramente más vulnerables. Por ejemplo, hacen inversiones y las financian con crédito que es a más corto plazo que el retorno de la inversión. Entonces, financieramente se hacen más vulnerables. La fragilidad financiera aumenta en la expansión. Y eso crea condiciones que no necesariamente desembocan en una crisis, pero crea condiciones para que, si hay un cambio negativo de expectativas, alguien ve que algo pasó y, no sé, llovió y se inundó y aumentó el precio del tomate, y empiezan a volverse negativas las expectativas y la gente, si se retrae, cuando las expectativas se hacen más pesimistas, se retrae. ¿Qué pasa con las empresas que se endeudaron? Y de golpe se encuentran con que les reducen el crédito y son financieramente más frágiles y enfrentan menos ingresos, pero tienen que hacer frente a las deudas. Bueno, eso puede dar lugar, ese escenario problemático, más tenso financieramente, puede dar lugar a una corrida y a una crisis financiera. Y eso que Minsky veía en una economía cerrada, realmente se aplica casi perfectamente a estos ciclos de economía abierta, que un economista italiano, lo digo de nuevo por mi amigo Frenkel, lo llamó el ciclo de Frenkel, porque Frenkel fue el que empezó a escribir esas cosas. O sea, tenemos una primera fase de expansión y ese ciclo de Frenkel lo vivimos de nuevo con la convertibilidad, porque el programa de convertibilidad en su diseño se parecía bastante al de la tablita, con algunos cambios importantes, básicamente porque el tipo de cambio estaba fijado por ley y hubo además una disposición que prohibía la indexación, etcétera. ¿Te referís al cambio de estructura productiva argentina, o sea, de volver al agro y a básicamente a las manufacturas, de poca elaboración, básicamente de liquidar esa industria? No, pero yo, digamos, eso pasó, lo que decís pasó, tanto el periodo de Martínez de Oz, que fue más cortito, el de la tablita, como en la convertibilidad, hubo, pero yo no creo que eso me parece que no era, por lo menos en la convertibilidad, no era un objetivo, sino que es un resultado, pero yo me estaba refiriendo más bien al diseño monetario financiero del programa, que te genera apreciación cambiaria, y entonces lo que produce la desindustrialización y todo ese despelote es la apreciación cambiaria, que yo siempre la vi. Bueno, vos empezaste hablando del tipo de cambio alto y estable. Sí, es que el tipo de cambio bajo es veneno para la economía real, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, en la convertibilidad eso pasó, el tipo de cambio entró muy bajo. Cavallo pensaba que iba a haber una deflación. Ustedes, bueno, eran muy jóvenes, no se acordarán, pero cuando lanzaron la convertibilidad, yo pensaba, esto no puede durar, porque el tipo de cambio está re mal y vamos a tener un déficit comercial inmediatamente y chao, volamos por el aire. Pero ¿qué pasó? Y en ese momento, la predicción en relación con el resultado del comercio fue correcta. Lo que no, al inicio del programa, no antevimos fue que justo también en ese momento hubo, después de la década perdida, así llamada, empieza a haber de nuevo, porque hay una baja muy fuerte de la tasa de interés internacional a comienzos de los 90, y empieza a haber de nuevo un aumento muy grande de los flujos de capital desde los países
desarrollados hacia toda la periferia. Y entonces, ¿qué pasó? De nuevo fue posible financiar ese desequilibrio del balance de pagos, acumulando deuda otra vez. Eso sí, la convertibilidad tuvo suficiente fortaleza para resistir el primer ciclo, que va hasta el tequila, y resistió sin devaluación, y empezó un segundo ciclo, que fue más complicado, porque ahí ya sí, ese segundo ciclo, de ahí hasta el final de la convertibilidad, fue mucho más dependiente de las divisas que podía obtener el sector público a través de la deuda pública, ¿no es cierto? Pero mi punto, así visto desde un vuelo de pájaro volando muy alto, es que la fluidez, la liquidez que cambió sustancialmente en los mercados financieros internacionales, hizo posible estos programas de estabilización con ancla cambiaria, que fueron eficaces para bajar la inflación durante un cierto tiempo, pero que te generan unos problemas de fragilidad financiera y endeudamiento y fragilidad financiera que terminan en crisis, y a veces crisis demoledoras. La de la convertibilidad todavía, la de 2001, digamos, todavía más, más destructiva, porque en la época de la tablita con la dictadura, el sistema financiero interno no estaba dolarizado, todo funcionaba en pesos, pero con la convertibilidad el sistema financiero era bimonetario, y entonces la gente sacaba los dólares, pero en los bancos no tenían posibilidad de recuperar los créditos que habían dado en dólares. Entonces, desde el punto de vista monetario fue más explosiva la convertibilidad. Sí, pero estaba virtualmente en default Alfonsín en el 89. ¿Cómo? Alfonsín estaba en default en el 88, ¿no? Pero bueno, eso fue... yo no estaba hablando estaba hablando de la tablita y de la convertibilidad. No, claro, pero después de la tablita, o sea, por eso digo, o sea, la ley financiera del 77 se abre, digamos, para que el mercado de capitales sea más fluido en Argentina. Crisis de deuda en el 82, deriva en default en el 88. Por eso digo, o sea, como que no se puede recuperar. ¿Y cómo se sale de ese default para después acceder, digamos, otra vez a este mercado de capitales? O sea, de un modelo más heterodoxo como el de Alfonsín, un modelo más ortodoxo como el de, bueno, Menem Cavallo. Bueno, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero antes de la convertibilidad tenés el plan Bonex, o sea, tuviste una serie de fenómenos que permitieron una cierta normalización de la situación financiera externa de la Argentina. De todas maneras, era difícil creer que Argentina recuperara tan rápido el crédito, pero viste cómo es, la ambición de la gente no tiene límite. A eso me estaba refiriendo, o sea, cómo recuperar el crédito después de ese default y, bueno, con hiperinflación aparte. Bueno, un poco contribuyó el plan Brady, o sea, la Argentina negoció ese programa que a los bancos les vino bien, porque pudieron recuperar parte de una deuda que estaba medio muerta, y se negoció, y los bancos no les fue tan mal. Después esos bonos aumentaron de precio, lo que sé. Entonces Argentina de algún modo pudo recuperar el crédito, cosa que, bueno, además tuvo cierto apoyo de los organismos multilaterales. El problema de la década de los 80 con Alfonsín, etcétera, yo viste de un esquema heterodoxo, pero en realidad, por ejemplo, el Austral es un programa heterodoxo, no sé, porque la gente que lo hizo sabía todo lo que había que saber. Estaban Zurril, Heyman, Canitró, Frenkel, o sea, un equipo, ese sí que puede haber sido el mejor equipo de los últimos 50 años. Desde el punto de vista del manejo de la economía. Y el programa, el Austral,
tenía muchos componentes heterodoxos y ortodoxos también, porque incluía la promesa de no emitir y ajuste fiscal, yo qué sé. Y en realidad el elemento heterodoxo que aparece más en las críticas así de liberales, que es el congelamiento de precios, no es que, o sea, no es que los economistas que hicieron el programa pensaran que había que poner una adoquín encima de los precios, sino que más bien lo hicieron como un mecanismo de coordinación, porque, digamos, vos podés anunciar que, ponele, que vos haces un programa de estabilización. Acordate que la inflación era 30% mensual en la época en que se lanzó el Austral, mensual. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a dejar de emitir, hay mucha gente que pensaba, la gente más ortodoxa, decía, y bueno, pero si anuncian que no van a emitir y el anuncio es creíble, listo, ya está, no hay que congelar los precios ni hacer nada más. Pero ¿qué pasa? Yo, ponele que le crea al gobierno que no va a emitir, pero yo tengo que adivinar lo que va a hacer mi vecino también, al que yo le compro insumos, yo qué sé. Entonces, no es solo creerle al Banco Central que no va a emitir, sino que uno tiene una compleja escena en la cabeza y tiene que anticipar, bueno, ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿Qué van a hacer mis proveedores? Entonces, ¿qué es lo que probablemente sucede en un caso así? Si vos anunciás con 30% de inflación mensual, no voy a emitir, pero no haces nada más, al mes siguiente a lo mejor la inflación baja a 20 y el mes siguiente bajará a 15, pero en 3 o 4 meses la cantidad real de dinero se hace pomada y tenés la economía destruida. O sea, vas a tener inflación después porque simplemente no coordinaste las expectativas de todo el mundo. Entonces, el congelamiento, ¿qué función tenía? Esa de coordinación, decirle, usted quédese tranquilo, que nosotros no vamos a emitir, pero además le vamos a congelar el precio a su proveedor. Entonces uno podría, igual no quiere decir que todo el mundo va a estar, puede haber hubo un poquito de inflación después, pero fue muy exitoso. Pero quiero decir, el problema de la economía de Alfonsín no es tanto que eran heterodoxos, sino que tenías un grosso problema de deuda sobre la cabeza, un déficit de cuenta corriente brutal, que no había forma de financiar porque se cerró el mercado de crédito. Y entonces estabas todo el tiempo luchando ahí con la restricción externa. Es muy difícil hacer política económica en ese contexto. Te tira todo para abajo. Vos fíjate que, por ejemplo, si uno mira la historia de Brasil, que en muchos puntos es parecida, se lanzó el Plan Cruzado. El Plan Cruzado, al igual que el Austral, tuvo un efecto expansivo inicial, ¿no es cierto? Quiere decir, la economía empezó a crecer y aumentan las importaciones. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? Empezó a crecer después del lanzamiento del cruzado, las importaciones aumentaron un poquito y empezó a tener un déficit comercial chiquitito así, pero no había forma de financiarlo. Y ¡blum! ¡Chao! Eso te ponía en riesgo el programa. Es justamente lo contrario de lo que pasaba con la tablita o con el plan de convertibilidad, que tenías mucha abundancia de crédito internacional. Si vos en los 80 generabas un déficit de cuenta corriente, estaba frito porque no había forma de financiarlo. Todas las restricciones para la política económica. Decir que fue un problema de economía política entonces. Eran muy fuertes. O sea, que decir que es un problema básicamente de economía política, de actores en pugna. Bueno, pero con el grosso actor que es el resto del mundo, que no te financia cualquier cosa. O sea, por supuesto que después se mezclan otras cosas, ¿viste? Porque, no sé, querés trasladar la capital y yo qué sé, también hubo temas de manejo que pueden ser objeto de... No fue el mejor, digamos, el manejo de... No tanto de la política económica, sino del contexto. Pero es muy difícil hacer política económica con una restricción externa tan fuerte como la que había.
la que había en esa época. Y bueno, eso se alivió a comienzos de los 90, por lo que dije, un poco por el plan Bonex y otro poco porque empezó a entraba dinero, crédito, capitales a todos lados. Porque, quiero decir, en Argentina se empezó a decir, están entrando capitales porque privatizamos a comienzos de los 90, porque estamos haciendo las reformas. Pero a Brasil entraban cualquier cantidad de guita y no habían privatizado, no habían hecho ninguna reforma. O sea, entraban a todos lados porque estaban los bancos repletos de liquidez, y las tasas de interés bajaron y buscaban oportunidades prestándole al medio planeta. Entonces, en esas condiciones, hacer política económica es más fácil porque vos tenés abundancia de crédito. Lo que pasa es que lo que tenés que tener cuidado es de que la política que haces sea sostenible. Si acumulás mucha deuda y aumentás la fragilidad financiera, etcétera, te vas a complicar la vida más adelante. La convertibilidad de todas maneras fue sostenible durante un periodo muy largo, a pesar de las idas y vueltas. Pero bueno, del lado real tuvo esos problemas que vos mencionabas, Facundo. O sea, tuvo justamente porque generó una apreciación cambiaria que se congeló, el tipo de cambio se quedó estable en un nivel muy apreciado, generó una transformación de la estructura productiva, bueno. Pero en tus trabajos sostenés algo que es básicamente lo contrario de lo que dijo Cavallo en este programa. Que él dijo, no, la verdad es que no hubo déficit en los 90, al menos en mi gestión, dijo. O sea, estamos hablando del 91 al 96, por ahí. Eso, bueno, vos mostrás lo contrario, que básicamente que el déficit fiscal fue uno de los graves problemas en los 90, y después una nota al pie. Creo que el que hablaba de deflación era Roque Fernández, o por lo menos en este programa dijo que iba a haber deflación. Creo que era sí. Roque Fernández. No, a ver, yo te aclaro que hubo problemas fiscales en los 90, pero al contrario, yo tengo un paper que escribimos con Luciana Juvenal y Roberto Frenkel que se llama las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad, donde hicimos un análisis muy minucioso de eso. Y la conclusión, en realidad, la conclusión que sacamos en ese trabajo, pero que se refiere más a la segunda mitad de los 90, o sea, la etapa donde ya empiezan a generarse los mecanismos que llevan a la crisis, es que el mecanismo de la crisis no era esencialmente fiscal y que uno puede tener crisis que no sean de origen fiscal, porque, digamos, del lado de la ortodoxia se tiende a ver que lo fiscal es la madre de Dorrego, ¿no es cierto? Las crisis siempre tienen un origen fiscal. Nosotros habíamos mirado, por ejemplo, las crisis del sudeste de Asia, que son en la segunda mitad de los 90, hubo países que tuvieron crisis y que tenían una situación fiscal equilibrada. Nosotros hemos puesto el acento en la dinámica del gasto del sector privado y el endeudamiento privado, etcétera, y el endeudamiento público para alimentar la economía, pero el llamado ciclo de Frenkel que yo mencioné antes es básicamente un ciclo privado. O sea, vos abrís la economía financieramente, entran capitales, la economía se expande, se hace más frágil. Todo eso es básicamente un mecanismo de decisiones del gasto del sector privado. Y después también es el sector privado el que cuando las expectativas se hacen negativas, dice, bueno, vamos a protegernos, vamos a cubrir nuestras posiciones comprando dólares, qué sé yo, y trum, tenés la contracción. No es que no haya habido déficit fiscal, pero no fue de una magnitud como a mi juicio. Hubo un aumento del déficit fiscal, pero no fue, y además fue básicamente generado por aumento de la carga de intereses, debido a que justamente como la economía perdía dinamismo. Sí, igual acá estoy mostrando el gráfico, ¿no? Que es el paper, ¿no? Al cual te referiste con Frenkel. Acá tenemos el déficit fiscal en los 90, ¿no? Bueno, básicamente da negativo, o sea, sí.
no alcanzo a leer, discúlpame, ¿no? Pero no veo no me acuerdo de este gráfico. O sea, hubo déficit fiscal, sí, todo el tiempo. Lo que yo te digo es que el aumento del déficit es insuficiente para explicar lo que pasó con la crisis, que además es explicado en gran medida por factores financieros, por el aumento de las tasas de interés, que tienen que ver con la fragilidad financiera que te mencionaba y con el hecho de que el sector público se endeudó para mantener el dinamismo de la economía, cuando el sector privado estaba más bien en una actitud reticente en la segunda mitad de los 90, ¿no? Una actitud crecientemente reticente. Entonces, problemas fiscales sí hay, y sobre todo hay algunos amigos nuestros como Cetrángulo que me discutía diciendo que no, que yo subestimaba el tema fiscal y yo qué sé, y por ahí tiene razón, porque él miraba mucho las provincias y decía que las provincias, bueno, estaban... pero no fue mi impresión cuando estudié, porque incluso hay un aumento del déficit a comienzo en el periodo de Cavallo que vos decías recién, al comienzo de la convertibilidad, que en realidad no es déficit, sino que, o sea, una parte del aumento del déficit, y eso es lo que mostramos en ese trabajo con Luciana Juvenal, es que hay mucho que es reconocimiento de deuda pública que se había gestado en periodos anteriores, porque antes de la convertibilidad tuviste 2 hiperinflaciones, y en ese periodo se armó un despelote terrible y hubo hubo generación de deuda que no estaba formalizada, no estaba formalizada en los papeles, y eso se regularizó. Moratorias también, ¿no? También unas moratorias jubilatorias también considerables. También, sí, o sea, una parte de lo que aparece en las cuentas fiscales a comienzo de la convertibilidad no es desequilibrio fiscal asociado al programa, sino más bien a un aspecto que es positivo, que es la regularización de deudas que se habían generado en periodos anteriores. Entonces eso no puede generarte, no es un factor de crisis. Pero hay otros temas que por ahí están ocultos, que son pesados, digamos, que, por ejemplo, vos tuviste una acumulación de deuda importante, pero tenés mucha de esa deuda es en dólares, ¿no es cierto? Deuda externa denominada en dólares. Cuando tenés apreciación cambiaria y tenés la deuda denominada en dólares, en términos reales esa deuda parece más chica de lo que en realidad es, porque si tenés el tipo de cambio apreciado, cuando haces el cálculo de por ejemplo, deuda PBI, la estás subestimando, porque el tipo de cambio con el que estás haciendo la cuenta está apreciado. Y ese tipo de cosas, si uno está tomando decisiones económicas, las tiene que tomar en cuenta, porque, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si vos tenés miedo que haya una devaluación, bueno, la devaluación provocaría las cosas que provocó, que es un aumento de las deudas en pesos y en consecuencia en valor real, que las hace impagables, y entonces tenés una crisis financiera, una crisis de deuda pública, todo eso que vino junto, porque la devaluación del final de la convertibilidad provocó el pelote infernal, ¿no es cierto?, en toda la ruptura de los contratos, y no solo en términos de los contratos financieros, sino también los contratos que tenías con las empresas proveedoras de servicios que se habían privatizado en los 90, etc. Todo eso que después generó en los 2000 muchas consecuencias a lo largo de mucho tiempo, y todavía la genera, porque de hecho nunca pudiste normalizar, o nunca normalizaste la situación en materia de tarifas, a pesar de todo el tiempo que pasó. Ahora, justamente, bueno, creo que es en tu último trabajo, con Frenkel, la economía argentina bajo los Kirchner, una historia de 2 lustros. Básicamente, la hipótesis principal del trabajo es que el deterioro se causó en parte de los efectos de la crisis financiera internacional, pero también por problemas irresueltos desde el periodo 2003-2006, periodo al cual vos te referís justamente como armonioso, y que ahí justamente se hace con tipo de cambio competitivo y estable. En ese sentido, sí, me gustaría saber, a largo plazo,
si ese tipo de cambio competitivo de Estado, si ese tipo de cambio alto para favorecer la industria era sustentable, y bueno, fuera de eso, ¿cuáles serían estos desmanejos internos, digamos, endógenos, fuera de la crisis internacional, que complicaron el desarrollo argentino? Bueno, son muchas cosas. Mira, nosotros, digo nosotros porque el equipo, yo siempre trabajamos en equipo y Roberto y yo, sobre todo, estábamos muy siguiendo lo que pasaba con la economía y las ideas. Es difícil saber quién se le ocurrió. Pero básicamente estuvimos bastante a favor, muy a favor de la política macro que se aplicó hasta 2005, digamos, hasta finales de 2005, digamos, en el periodo que estuvo Roberto Labaña, ¿no es cierto? Con algunas salvedades que uno puede, por ejemplo, y que generan problemas que después persisten, pero que no tienen que ver tanto con la macro. Por ejemplo, eso que yo mencioné recién, los contratos con las empresas proveedoras de servicios se rompieron, o sea, las tarifas que estaban dolarizadas se desdolarizaron y yo qué sé. Lo cual en su momento estuvo bien, pero eso generó un montón de demandas en el CIADI. Yo conozco bastante el asunto porque con Roberto colaboramos con el gobierno argentino, íbamos a las causas del CIADI, iba una delegación de la Procuración del Tesoro de la Argentina a defender la posición argentina. Era un juicio, ¿no? La verdad que fue una cosa de película, porque estábamos ahí con el jurado y las alegaciones de un lado y otro, parecía un juicio de esos de las películas. Y nosotros alegábamos defendiendo la posición argentina, explicando que había habido una crisis, yo qué sé, las razones por las cuales los contratos se habían roto, y era inevitable romperlo, porque si no la gente igual no iba a poder pagar. Bueno, pero Argentina fue muy morosa en renegociar esos contratos. O sea, los contratos se rompieron y después el gobierno manejó muy discrecionalmente y prácticamente no hacía nada durante años con el tema de renegociar esos contratos. Entonces mantuvo abiertas las causas en el CIADI, mantuvo todo el despelote ese de los contratos de las empresas que habían sido privatizadas antes, sin cerrarlo. No se hizo bien eso. O sea, romper los contratos yo creo que era inevitable después de la devaluación, pero inmediatamente tendrían que haber sentado gente ahí a negociar y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos y cómo sigue la historia? No se hizo. Entonces eso dejó una cuestión abierta bastante grosa. Otra cuestión que quedó abierta fue, se hizo la renegociación de la deuda con una quita bastante sustancial, pero tampoco Argentina acabó de normalizar nunca las relaciones con el sistema financiero internacional. Fíjense que, por ejemplo, enseguida después de que se hizo la reestructuración de la deuda, se empezó, y acá viene un punto de lo que nos empezó a alejar de la gestión de aquella época, empezaron a intervenir las cifras de inflación del INDEC. Lo cual significaba, entre otras cosas, que parte de la deuda que se había colocado en el proceso de reestructuración y que era indexada, de hecho se estaba cuasi defaulteando de nuevo, porque estaban asumiendo una inflación o publicando unos datos de inflación que no eran ciertos. Entonces, eso fue de nuevo una especie de ruptura silenciosa de los contratos, porque ahí no se dijo, no vamos a pagar esa deuda, pero se hizo una quita sottovoce de esa deuda, fraguando los datos de inflación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado de esas conductas? Que la prima de riesgo país, eso es uno de los resultados, la prima de riesgo país permaneció siempre altísima, a pesar de que Argentina había reestructurado la deuda y todo. No se completó el proceso. Y incluso hubo algunas cosas, a mi juicio, erróneas, eso es discutible, pero como la cancelación de la deuda con el fondo, que era una deuda barata. Había otros países como Uruguay que ¿qué estaban haciendo? Y aprovechaban el periodo de tasas de interés bajísimas, sobre todo cuando la crisis internacional hizo que las políticas monetarias en el mundo fuesen muy expansivas para hacer frente a
la crisis financiera internacional, 2007, 2008, hubo países que aprovecharon eso para cambiar deuda que tenían, deuda vieja, a tasas altas, por deuda nueva, a tasas más bajas. Argentina no hizo eso, no podía hacer eso porque nunca normalizó la situación, las relaciones financieras externas. No acabó de cerrar el problema. Lo mismo que pasó con los contratos, que no se acabaron de renegociar. No, pero sostenés que, bueno, que Kirchner pudo sanear el sistema financiero. Decís, se fue definiendo, de hecho, una estrategia de saneamiento progresivo del sistema financiero que proseguía bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Y después continuó. El sistema financiero interno, sí, lo que te digo es que lo que no se normalizó fueron las relaciones financieras externas. El sistema financiero recuperó la solvencia, en parte porque por las cosas que se hicieron para salir de la crisis y además disposiciones como que se fueron tomando, como que, por ejemplo, porque en los 90 los bancos tomaban depósitos en dólares y podían hacer cualquier cosa con eso, prestárselo a Doña Rosa. Una cosa que cambió en los 2000 fue que no se podía prestar a cualquiera esos recursos en dólares, solo los podían prestar a empresas que generaban dólares, etc. Entonces quedaban calzados, los bancos no tenían el grado de vulnerabilidad que habían tenido en los 90. Claro, yo me estaba refiriendo a eso, digamos, a las exigencias del capital de capital que, bueno, iban en contra de las recomendaciones del FMI, a eso es lo que me estaba refiriendo, digamos, a esa relación en la que, bueno, el gobierno de Néstor Kirchner no le hace caso al FMI, por lo menos en ese sentido. ¿A qué aspecto te refieres? Bueno, básicamente a la aceptación temporaria del incumplimiento de requerimientos como a las exigencias de capital. Bueno, sí, puede ser factores así, pero no sé, no me parece que eso haya sido muy, muy decisivo. Yo, digamos, volviendo a tu pregunta de las cosas que no se hicieron bien, mi impresión es que hasta 2005, hasta que se fue la Baña, el manejo de la política macro había sido bastante coherente. Y después de eso, la impresión que uno tiene es que la economía quedó en manos de gente menos competente. O sea, mi impresión, y digo, de charla de café podríamos decir, es que Néstor Kirchner sobreestimó sus conocimientos él había sido gobernador y estaba acostumbrado a manejar la caja de una provincia y yo qué sé, pero eso es muy distinto de manejar la macro de un país. Yo creo que él pensaba que él entendía todo y que se las arreglaba con un ministro con menos pedigrí que Roberto Labaña. Y empezaron a manejarse las cosas de otro modo y entonces subió la inflación y ¿qué hicieron? Y bueno, manipulamos los datos y yo qué sé, y a partir de ahí se genera una serie de despelotes. La política económica empieza a estar mal orientada porque en lugar de enfrentar, eso es lo que yo decía mucho antes, en lugar de enfrentar con la herramienta de política económica el problema que tenías, se lo enfrenta con otras cosas y el problema sigue, porque está bien, vos podés truchar la inflación y decir que fue 8 en el año, pero fue 30. Y entonces tenés un montón de consecuencias de eso. De la realidad la podés ocultar escribiendo unos números raros, pero la realidad es lo que es. Y entonces te jode por otra parte. Y a partir de entonces, la política económica como que perdió racionalidad. Y en el segundo mandato de Cristina, eso se agravó porque, bueno, ahí tuviste un proceso de apreciación cambiaria que enfrentaste con el cepo y cada vez se fue complicando más la escena. Tenías apreciación cambiaria, pusiste el cepo, la economía empezó a generar menos empleo y empezaste a aumentar el empleo público. O sea, todas soluciones, entre comillas,
que te generaban después dificultades a largo plazo. Te doy un número para... En la cuenta que hicimos ahí, creo que en ese paper que vos mencionás, tomando los datos del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? El año 2004, voy a referirme brevemente a la cuestión fiscal de nuevo. El año 2004 tuviste un superávit fiscal de cerca de 4 puntos del producto. Claro que no estabas pagando la deuda, etc. 4 puntos de superávit. O sea, tenías un margen de maniobra bastante considerable. Y de ahí en adelante, 2005, 2006, 2007, fuiste perdiendo más o menos un punto por año. O sea que empezaste en 2004 con 4 puntos de superávit y terminaste en 2015 con 7 puntos de déficit. O sea, tremendo, eso es tremendo. O sea, es una manifestación muy clara del mal manejo de la política macro. O sea, tenían una holgura como para hacer una política razonable, no lo aprovecharon. De ahí la expresión esa que creo que fue Roberto el primero que lo dijo, pero que después en el libro ese de Culfas, de los tres kirchnerismos, la mención de chocar la calecita. O sea, ¿cómo hacer para chocar una calecita? Bueno, tenías muchas condiciones favorables y en lugar de hacer una política prudente, digamos... ¿Qué ejemplos históricos, ¿no?, sobre este tipo de cambio competitivo y estable que funcionen a largo plazo pueden mencionarse? Bueno, el ejemplo que nosotros teníamos más presente, aunque después nada es eterno, era el caso de Chile, porque Chile, desde la salida del gobierno de Pinochet y cuando asumió el gobierno de la coalición, el gobierno de la coalición se preocupó bastante por no dejar que se produjera una apreciación importante. Chile manejaba, ¿se acuerdan? Tenía una política de bandas cambiarias, entonces intervenía cuando el tipo de cambio tocaba intervenía comprando cuando el tipo de cambio tocaba la base de la banda y trataba de mantenerlo más o menos el tipo de cambio nominal, siguiendo una trayectoria que mantuviera el tipo de cambio real, tomando en cuenta la inflación internacional en un nivel bastante estable. Y le fue bastante bien durante mucho tiempo. Bueno, después la vida sigue y tuvo sus idas y sus venidas, pero tanto, digamos, en la segunda mitad de los 80 y durante buena parte de los 90 a Chile le fue muy bien con esa política de tratar de mantener el tipo de cambio. Lo que pasa es que en América Latina se ha hecho muy difícil sostener ese tipo de políticas, sobre todo, y en Argentina especialmente, por razones más bien de orden político, porque existe la idea de que un tipo de cambio alto es un contrapeso para la distribución del ingreso, que es una idea que es cierta, si vos devaluás, los salarios caen, pero eso es una idea de corto plazo. La idea que nosotros teníamos es que tipo de cambio alto y estable, no, eso no es lo mismo que hablar de una devaluación. Una devaluación es un evento puntual. Tipo de cambio alto y estable es una trayectoria, digamos. Y el tipo de cambio alto y estable es mucho mejor desde el punto de vista de la generación de empleo y de crecimiento, etc. Roberto hizo algunos trabajos de econometría que mostraban incluso que tomando datos de varios países, que las tasas de pobreza estaban a largo plazo, estaban correlacionadas negativamente o sea, tipo de cambio alto y estable, menos pobreza, digamos. ¿Por qué? Porque es más eficaz para generar empleo. Y bueno, eso también en el periodo de Néstor Kirchner, el tipo de cambios estuvo bastante alto y la generación de empleo fue espectacular, no solo por eso, sino porque la economía estaba saliendo de la crisis y había mucha capacidad productiva ociosa y entonces era fácil la creación de empleo y además
los precios internacionales estaban muy altos, entonces también eso dinamizaba el gasto, etcétera. Pero el tipo de cambio tuvo, yo creo, un papel importante y en parte también asociado a este tema de la truchada de la inflación, la política de tipo de cambio alto que era, digamos, yo creo que era sostenida por Lavagna y la gente que estaba con él, se fue abandonando de a poco y se fue la balanza inclinando a esa idea de que el tipo de cambio bajo es mejor porque es mejor distributivamente. Sí, es mejor distributivamente, pero te hace pelota la economía. Entonces, a la larga, es peor distributivamente. Claro, a mí me quedan dos preguntas ya para ir cerrando. Bueno, vos mencionás que fue muy exitoso, que fue exitoso el proceso por el cual las cuasimonedas se terminan como absorbiendo, como que se terminan yendo del mercado, que fue exitoso. Me gustaría que comentes un poco sobre ese proceso, que creo que conocés de primera mano, diría. Y segundo, mencionás que las FJP fueron un fracaso, pero que la estatización también lo fue, porque eso le dio caja al gobierno para hacer política discrecional. Así que me gustaría ir por esos dos lados. Bueno, a ver, la verdad que pasó mucho tiempo y no me acuerdo tanto del tema de o sea, todos nos acordamos, supongo, que la convertibilidad era un esquema monetario muy rígido, pero de tan rígido generó la creación de lo que se llaman cuasimonedas en varios lugares, los patacones y no sé, otros bonos en provincias y yo qué sé, que cumplieron el papel de generar recursos líquidos en un contexto, sobre todo cuando la liquidez empezó a contraer con la salida de capitales. Eso facilitó, bueno, que pagaran los salarios públicos y que la economía funcionara un poco más aceitada con esa creación de papeles. El gobierno, después de la crisis, naturalmente quería producir de nuevo, reunificar monetariamente la economía y fue absorbiendo esos recursos. Pero la verdad es que no tengo ahora ningún elemento, no me acuerdo de alguna cosa interesante para agregar. Quizás una cosa que hay que pensar y tomar en cuenta es que cuando se habla de dolarización, por ejemplo, que es una cosa que se está hablando mucho ahora, no sé, sin hablar ni a favor ni en contra yo de la dolarización, porque es un tema muy complicado, como dice Pablo, es para una discusión académica y después se ve que se hace, y además la economía está realmente desde hace muchos años muy dolarizada. Eso me olvidé de mencionar, lo que hago una nota que siempre en las clases yo decía, el general Perón en el año 74, en la Plaza de Mayo, frente a la multitud reunida, preguntó a la multitud, ¿quién había visto un dólar? ¿Alguno de ustedes ha visto un dólar? Porque se hablaba del tipo de cambio. ¿Y quién había visto un dólar? 74. O sea, en ese momento la economía no estaba dolarizada. Es un hecho muy importante que después, con la crisis de la tablita y con el sistema financiero abierto, donde todo el mundo podía ir y comprarle dólares a los bancos, que en definitiva salían de las reservas del Banco Central, la economía se dolarizó. Y Argentina hoy en día es uno de los países del mundo que tiene per cápita más dólares fuera del sistema financiero formal. La economía, los ahorros están recontra dolarizados desde hace muchos años, pero eso empezó en ese momento. Y después, en sucesivas etapas, ese proceso continuó porque la salida de la convertibilidad generó lo mismo y después ha seguido la acumulación de dólares por parte de los residentes fuera del sistema financiero. O sea que la economía está muy dolarizada. Ahora, lo que no está tan dolarizado son las transacciones corrientes, o sea, sí las inmobiliarias, pero las transacciones de activos, pero las transacciones de si voy al supermercado, qué sé yo, normalmente todavía no está dolarizado eso. Pero la experiencia de la convertibilidad muestra que una provincia puede crear
una pseudo, una cuasimoneda, ¿no es cierto? Entonces, la dolarización puede resolver algunos problemas, pero también hay que pensar cómo se maneja la unidad monetaria, porque habría que establecer alguna forma que impida que se generen esos mecanismos, ¿no?, de generación de cuasimoneda por poderes estatales que no son el Estado Nacional. Ahora, en cuanto al sistema previsional, yo creo que ahí lo importante, más allá del tema de las AFJP y todo, es ahí al que tiene que consultar es a Oscar Cetrángulo, que es un capo de en la materia. Y él, hasta donde yo sé, los estudios que ha hecho, qué sé yo, la preocupación es que nosotros hemos tenido, antes y después de las AFJP y todo el tiempo, un sistema previsional que es insostenible a largo plazo, tal como está planteado. Entonces, es un problema que ningún gobierno ha resuelto de una manera sólida, digamos, ¿no?, sostenible, ni con un esquema, ni con otro, etc. Y el problema ha tendido a agravarse por muchas razones, algunas que son comunes a todo el planeta Tierra, porque cada vez hay menos aportantes por beneficiario en los sistemas jubilatorios de todo el mundo, de casi todo el mundo, por el envejecimiento de la población. Pero en la Argentina eso se suma a las sucesivas moratorias, que gente que no aportó recibe beneficios, etcétera, etcétera, que eso puede justificarse o no, puede estar justificado que se le den beneficios, pero el tema es, como siempre, cómo se financia eso, ¿no? Y eso es el problema que tanto del sistema previsional como en otros aspectos en la Argentina. Creo que no hay acuerdo en la literatura especializada. Creo que no hay acuerdo sobre este sistema. ¿Sobre cómo financiar el sistema? No, sí, digamos, si un régimen de capitalización es mejor que un sistema de reparto, ¿no? Creo que no hay. No, lo que pasa es que eso está bien. Yo lo que te digo es que ni cuando tuvimos el sistema de capitalización ni el de reparto teníamos un horizonte sostenible. Entonces, vos podés tener un sistema u otro, pero tenés que hacer los cálculos actuariales y pensar a largo plazo y cómo eso se financia y cómo se va a financiar. Y nosotros no hacemos nunca eso. Tenemos el sistema y vamos empujando. Los brasileños tienen una expresión que es empujar con la barriga. Vamos empujando el sistema previsional con la barriga y bueno, y le sacamos a y le damos a este otro y subindexamos a unos para darle a los otros y le damos un bono a los que cobran la mínima y los otros que se embromen y qué sé yo, empujando con la barriga, pero el sistema como está no es sostenible. Entonces, yo creo que el problema básico es ese, pero en los trabajos nuestros puede que hayamos hecho alguna referencia a algunos aspectos mirando más que nada, mirando el tema desde el lado fiscal, pero no del lado previsional estrictamente, porque no nos hemos dedicado, yo en particular, a estudiar el sistema previsional en detalle. Ahí hay que mirar muchas variables demográficas, cosas así. Yo, en realidad, eso no, qué sé yo, tasas de mortalidad, de natalidad, tasa de crecimiento de la población, y cosas que bueno, eso hacen los actuarios y hacen muchos economistas también, que hacen bien ese trabajo. Yo no me he concentrado en eso, pero hemos mirado un poco los efectos fiscales. Ciertamente Argentina ha tenido mucha inestabilidad, como en casi todos los planos, ¿no? Todo el tiempo tenemos nuevas disposiciones, el sistema va cambiando porque un día hay una moratoria, al día siguiente se toma una medida, o sea, las reglas no duran. Entonces, eso, más allá de los efectos que pueda tener sobre el sistema previsional, también forma parte de un problema que tenemos de la habilidad de las reglas, que hace que sea muy, muy incierto el futuro. Y eso nos pasa con el sistema previsional y con tantas otras cosas, con las tarifas. Entonces, es muy difícil
anticipar lo que va a pasar, no solo porque uno ya no sabe cuál va a ser el precio del tomate el mes que viene, que es lo que más uno ve en los diarios, pero cuáles van a ser las reglas del juego, eso es lo que no sabemos. Y pasan los años y pasan los gobiernos y Argentina no consigue de establecer un conjunto de reglas de juego más o menos estable. Yo creo que les conté, ahora estoy, además de que me dedico a la pintura casi todo mi tiempo, también estoy viviendo en Colombia mucho tiempo, que no es un país maravilloso, pero yo la paso muy bien ahí, pero acá también, digamos. Pero lo que quiero decir es que, curiosamente, Colombia, que es un país que era mucho más atrasado que Argentina hace muchos años, ahora está más o menos a la par o en algunas cosas por delante. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Hasta donde yo veo, tiene mucha más estabilidad en las reglas y en las políticas. Y eso hace que a largo plazo eso se note en términos de que hay mucha más previsibilidad. Por supuesto que siempre hay shocks externos y problemas, también problemas sociales graves. El año pasado unos despelotes sociales muy tremendos, pero hay muchas cosas que son mucho más estables. Y qué sé yo, por ejemplo, para decirte la justicia es una cosa, hay una corte en Colombia que se llama la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional es un poder del Estado tremendo, y lo que dice la Corte Constitucional se respeta, y a nadie se le ocurre decir que la Corte Constitucional es una manga de recién venido, ni nada por el estilo. Y han hecho cosas, por ejemplo, para dar un ejemplo de una cosa muy dura que hicieron, fue Uribe, que fue presidente de 2 periodos y quería ser presidente de un tercer periodo, y la Corte Constitucional dijo, no, eso no está permitido, que yo, usted no puede ser presidente, y es un tipo poderoso, o sea, probablemente el político más poderoso de Colombia. La Corte Constitucional decidió y violín en bolsa. O sea, las reglas, no me refiero solo a las reglas económicas, sino en general, las reglas de funcionamiento de todo el sistema político-económico. Aquí estamos todo el tiempo así, danzando, y eso hace un daño muy grande me parece a mí, sobre la economía y sobre el estado de ánimo de la gente que quiere adivinar el futuro y no puede, ¿no? Bueno. Pero para terminar, digamos, una nota un poco más risueña, como siempre, como a cada invitado, nos gustaría que nos recomiendes un libro para los que nos están viendo en YouTube y para los que nos escuchan en Spotify, pero también se agrega una canción para los que nos escuchan en Spotify, porque en YouTube, por problemas de copyright, no podemos poner ninguna canción. Así que sería libro para YouTube y Spotify y libro y canción, perdón, sí, libro y canción solo para Spotify. ¿Libro de economía o cualquier libro? Cualquiera. Porque un libro que a mí me parece fantástico, hay muchos, por supuesto, pero quizás el que tengo más presente, porque lo leí no hace mucho tiempo, es una novela de una escritora española que se llama Mercè Rodoreda. El libro se llama La Plaza del Diamante y es extraordinario, es una novela extraordinaria. Yo la descubrí de casualidad porque en el diario La Nación, hace un tiempo, publicaron, creo que fue con motivo de la muerte de la escritora, publicaron el prólogo que a esa novela escribió Gabriel García Márquez. El prólogo es extraordinario, y yo lo leí y dije, uy, esta novela la tengo que leer, entonces la fui a buscar y la leí. Les recomiendo que consigan la edición de La Plaza del Diamante, que tiene el prólogo de García Márquez. Hay otras ediciones, porque es fantástico, es una novela extraordinaria. Y quiero recomendar otro libro que también leí hace poco, pero un poco por mis inquietudes artísticas, que se llama Free Play. El título está en inglés, pero el libro está traducido. Nachmanovitch se llama el autor, creo que Simón Nachmanovitch, no sé, es un músico. Yo toco la guitarra también un poco, qué sé yo. Entonces, es un músico que el libro se llama Free Play,
La improvisación en el arte y en la vida, es el subtítulo. Es muy lindo el libro para los que les gustan los temas artísticos y la música yo lo leí como pintor, digamos, pero el tipo es músico, pero el libro lo puede leer cualquiera. Y un tercer libro, ya que es El camino del artista, de ¿cómo se llama ahora? Ahora no me acuerdo el nombre de la autora, que es un libro extraordinario también, El camino del artista. Se consigue muy fácil en las librerías, etc. ¿De Julia Cameron? ¿Eh? ¿De Julia Cameron? Sí, ese, Julia Cameron, sí. A mí me pareció un libro fantástico y me sirvió mucho en mi trayectoria como aficionado a la pintura, digamos, ¿no? Y canciones, una canción solamente. Una, sí, porque si no sería un... O un artista que te gusten todas las canciones, puede ser también. Bueno, me gustan, lo que pasa es que, como te digo, toco la guitarra, me gustan mucho, pero alguno que esté muy cerca de mi corazón, diría, no sé, la banda bueno, yo soy de los 60, así que me encantaban los Beatles y los Rolling también, todos los temas de los Beatles. Si tengo que elegir un tipo, posiblemente lo eligiera a Paul McCartney, porque sin tomar en cuenta, no sé bien cómo es el tipo y todo, pero las canciones de él me encantaban y lo fui a ver con mis hijos cuando vino acá, que tocó en River hace una pila de años. Y escucharlo a Paul cantar los temas de los Beatles en la cancha de River fue mortal para mí, casi me muero ese día. Fue genial, y aparte fui con mis hijos, así que fue, pero bueno. ¿Un tema de Paul que te guste recomendar? Bueno, tiene muchos, pero me parece que Let It Be es uno de mis preferidos. Yesterday, Let It Be. Sí, clásicos. ¿Eh? Clásicos. Sí, claro, son temas que quedaron. Yo creo que va a pasar el tiempo y van a ser como, no sé, como Mozart, una cosa así, porque quedan en la memoria colectiva. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo todo el tiempo, interesantísima la charla. Pudimos abordar los complejos temas del arte y la economía, bueno, más economía, pero bueno, te agradezco por todo el tiempo y por la buena onda. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, no, me sentí cómodo, pero estoy pensando que ahora en cuanto cortemos voy a pensar, no les dije tal cosa y tal otra y tal tema. Eso siempre pasa, quédate tranquilo. Bueno, pero muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que el programa, bueno, que le guste a la gente. Exactamente. Así que bueno, este fue otro episodio de Diálogos. Soy Facundo Baño, estuve con Matías Orejolce y estuvo Mario Damil. Nos vemos en otra emisión.